Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Hoy es domingo 10 de septiembre y estamos estudiando la lección número 12. Y el título para el día de hoy: Andad en el Espíritu. Esa es la lección que estudiaremos, andad en el Espíritu. Así es de que vayamos y leamos Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otra versión me dice: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. ¿A qué nos está llamando el Señor a través de Pablo? Nos está llamando a vivir una vida entregada a Él. ¿Por qué? ¿Por qué será que necesitamos vivir o andar en el Espíritu? La respuesta del apóstol a los Gálatas y también a nosotros es que solo el Espíritu puede mantenernos libres. El Espíritu Santo viene al centro del escenario en los versículos del 16 al 25. La vida cristiana, la vida victoriosa, la vida adventista, o sea, la vida del cristiano que espera a su Señor venir en gloria y majestad, solamente la va a poder mantener victoriosa si vive en espíritu, si permite que sea Él el que dirija, fortalezca la vida. De lo contrario, no podrá. El Espíritu Santo viene al centro del escenario en los versículos del 16 al 25, donde se lo menciona 7 veces. Unirse con el Espíritu es el único sendero para mantener la libertad cristiana. O sea que estar unidos al Espíritu es mantener la libertad cristiana. De lo contrario, volvemos a la esclavitud de la carne. Sin la obra del Espíritu en nuestra vida, nuestra libertad se desvía, ya sea al legalismo o a la licencia. Y estemos dentro de la iglesia, pero nos volvemos legalistas o licenciosos. Y no estamos agradando a Dios, no estamos reflejando a Cristo, estamos engañándonos a nosotros mismos y por consiguiente estamos perdidos dentro de la iglesia. Eso es lo que miraba el apóstol Pablo para aquella generación y lo ha dejado para nosotros el Señor. Pablo considera tanto el legalismo como la licencia como obras de la carne, aun cuando de algún modo son bastante diferentes. Son diferentes el legalismo con la licencia, o sea, el que hace lo que quiera. Después de todo, el legalismo es religioso, o sea, está dentro de la iglesia. Sí, a la iglesia donde usted va. Después de todo, el legalismo es religioso.
mientras que la licencia es bastante irreligiosa. La buscamos afuera, pero también hay un poquito adentro. Pero ambos son obras de la carne, porque se orientan hacia adentro de nosotros mismos y nuestros logros, en vez de hacerlo hacia Dios y lo que Él hizo por nosotros. Examinémonos. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Hay legalismo? Por eso es que el Señor nos dice, andad en el Espíritu. Y usted estará preguntándose, bueno, ¿y de dónde está él leyendo esto? Esta es una ayuda adicional que dio el pastor George Knight, que está en la acción del maestro. Y para ayudarnos a nosotros, él la escribió. Es de la máxima importancia percibir que no todo pecado es irreligioso. El pecado está muy feliz de vestirse con ropa religiosa, o sea, que nos volvamos legalistas, así como con ropa secular, ser licenciosos. Y de las dos maneras, la carne está bien tranquila, ya sea en nosotros los religiosos, los adventistas, o los que están afuera en el mundo. El problema central de los Gálatas, en su deseo de pecar religiosamente, de procurar hacer por sí mismos, por medio de la ley, lo que solo Dios pudo hacer por ellos en Cristo, en la cruz. Así estaba. A eso los estaban llevando y muchos estaban aceptando el legalismo de los judaizantes. Pero Pablo, mirando el peligro al que los estaban llevando, él tuvo que hablar para alertarlos del camino hacia donde los estaban llevando. Y 2000 años más tarde, después de que eso ocurre, la iglesia está llena de aquellos que sufren de los pecados religiosos de la carne. ¿Qué dice? La iglesia todavía está llena de aquellos que sufren de los pecados religiosos. ¿Y cuáles son los pecados religiosos? Legalismo. O sea, buscando ganar el cielo por lo que hago. A Cristo lo tengo afuera. Sé de Él, pero no permito que Él obre en mí. Uno de los problemas centrales que los cristianos afrontan es que cada persona es un campo de batalla entre el espíritu y la carne. ¿Cómo? ¿Cómo es ese campo de batalla en ti y en mí? Y está esa lucha tremenda en nosotros. Vámonos a casa. Cada uno de nosotros estemos en nuestra casa. Y la pregunta que me hago es, ¿qué veo en la televisión? ¿Cuáles son los programas que estoy mirando, que están introduciendo en mi mente las ideas del mundo? ¿Qué música escucho? ¿Qué como? ¿Qué clase de comida? ¿Qué es lo que bebo?
¿Qué hablo por el teléfono? ¿Qué estoy mirando en el Facebook? ¿Cuáles son las pláticas que tengo en casa con mi familia, con mis hijos? ¿Cuánto tiempo paso estudiando la palabra de Dios? Como ve, allí es donde estamos nosotros, o alimentando la carne o alimentando al espíritu. Esa es la lucha que dice que hay ese conflicto entre el bien y el mal. Y eso comienza aquí en casa. A la iglesia ya vamos armados. Y allá queremos que se hagan las cosas como yo quiero. Y el Señor está diciéndonos, si estás así, aunque tú digas ser mi hijo, en aquel día yo tendré que decirte, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque tu vida no la dedicaste a mí, sino que fue para alimentarte tú. Legalismo, hermanos. Queremos acallar la conciencia yendo a la iglesia, siendo religiosos, pero no obedientes a la voz del Espíritu. Sigue diciéndonos aquí la ayuda que tengo acá. Uno de los problemas centrales que los cristianos afrontan es que cada persona, y eso entra conmigo, es un campo de batalla entre el espíritu y la carne. Como yo les he dicho antes, uno de mis problemas también ha sido, porque hablo por mí, me gusta mucho el deporte. Y Satanás sabe cómo está atrapando las mentes en la televisión, los deportes. Y como todas las cosas que ocurren en el mundo, ahora en la televisión está. Y mis hijos me regalaron el cable, pusieron cable. Pero he decidido, ya se terminó el contrato y en este mes de septiembre se termina ese contrato y con ayuda de Dios, esta misma semana hablo para que me lo corten, porque necesito cortar aquello que me está también a mí envenenando la mente. Yo quiero salvarme. Quiero pasar más tiempo con Jesús. Quiero desechar la tentación que la tengo tan cerca de acá. Hay programas útiles, pero la carne es fuerte. Utilicémosla, sí, para escuchar mensajes, escuchar cosas que nos van a edificar. El tiempo se está acabando y el Espíritu Santo se está retirando. Sigue diciéndonos, a algunos miembros de iglesia no les gusta esta enseñanza. Alegan que murieron al pecado cuando llegaron a ser cristianos. Y dicen que han crucificado la carne de una vez por todas. Pero señala Pablo aquí, eso no es así. No olvidemos, lucharemos contra las tentaciones de la carne por tanto tiempo como estemos sobre esta tierra. La lucha del cristiano es diaria. ¿Contra qué?
contra la carne. Esos hábitos que se formaron en nosotros, por lo que comíamos, veíamos, oíamos, amistades, todas las cosas, serán una lucha. Pero si estamos en Cristo, tenemos la fortaleza del Espíritu, si es que permitimos que Él dirija nuestra vida, si somos obedientes a su voz. Martín Lutero reconoció ese hecho cuando escribió que los verdaderos santos de Dios no son figuras o estatuas, de modo que nunca nada los mueve. Nunca sienten lujuria o deseo de la carne. Pero como dijo Pablo, su carne codicia contra el espíritu, y por lo tanto tienen pecado y pueden pecar. Los adversarios de Pablo sobre esta enseñanza clara generalmente son mejores que otras clases, que a menudo tienen mucho que decir acerca de la observancia de la ley y el perfeccionismo sin pecado. Lo que ellos dejan de percibir es que no han eliminado la carne, que ésta ha llegado a ser sencillamente carne religiosa. Tales personas buenas a menudo critican a otros en la iglesia que no viven a la altura de su norma elevada. Así sucedía con quienes procuraban seguir a los judaizantes influenciados por los fariseos en Galacia. Ellos pudieron haber echado al diablo con todos sus pecados repugnantes, por así decirlo, de la puerta delantera de su vida, pero él entró inmediatamente por la puerta de atrás, disfrazado de cristiana piedad, amante de la ley. ¿Y cuál es la solución para el dilema humano? Pablo es claro en este punto. La única manera de tratarlo es permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Esa es la única solución, que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Ese es el significado de las palabras de Pablo al final del versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así es de que vemos, volvamos allí, vámonos ahora nuevamente a la lección. ¿Qué más nos sigue diciendo? Cuando nos dice en Deuteronomio, ¿qué tiene que ver el concepto de andar con una vida de fe? Deuteronomio 13:4 dice: sigan. Deuteronomio 13:4 y 5. Sigan y honren solo al Señor su Dios. Cumplan sus mandamientos, escuchen su voz y ríndanle culto. Vivan unidos a Él. Mire qué hermosos consejos. Andar en el Espíritu dice, sigan y honren al Señor su Dios. ¿Y cómo le seguimos y lo honramos? Obedeciéndole. Cumplan sus mandamientos, escuchen su voz. ¿Y cuál es la voz de Dios? Su palabra. Nos está diciendo, escudriñen, obedezcan, pongan atención a lo que Él nos dice en su palabra. Ríndanle culto. Reflejen en su vida que Él los ha transformado. Vivan unidos a Él. Y ahora viene verso 5. Y ese profeta o visionario
sea condenado, o sea, aquellos que meten cizaña, sea condenado a muerte por haberles aconsejado rebelarse contra el Señor su Dios, que los libró de la esclavitud a que estaban sometidos en Egipto, y por tratar que ustedes se aparten del camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir. Ay de aquellos que dentro de la iglesia seamos instrumentos de la carne para desviar a otro hermano. Cuidado. Romanos 13 nos dice: actuemos con decencia como en pleno día. No andemos en borracheras y banquetes ruidosos, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Eso ya no debe de estar en aquel que espera al Señor su Dios. Debemos de estar unidos a Dios, rindiéndole culto, honrándole, guardando sus mandamientos, escuchando su voz. Por eso nos dice que actuemos con decencia, como en pleno día. Y dice el versículo 14, al contrario, dice, que ya no andemos en borracheras, banqueteos ruidosos, ni en inmoralidades y vicios, ni discordias y envidias. Dice, al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo como de una armadura, y no busquen satisfacer los deseos de la naturaleza humana. En el libro de los Efesios, capítulo 4, el 1 y el 17 nos dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis, que viváis, que reflejéis. ¿A quién? A Cristo. Dice el 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Que ya no. ¿Quiénes son los otros gentiles? Aquellos que no tienen a Cristo. Entonces, ¿cómo andamos nosotros? Por ratos con Cristo y por ratos con las cosas del mundo. Y eso no nos hace herederos del reino de los cielos. Por eso nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Acuérdate que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya esas ya no deben de estar en ti ni en mí. Todas han sido hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso es necesario andar en el Espíritu, porque Él es el único que nos dará la guía, la capacidad para poder vencer la carne que está en nosotros. Los deseos de la carne están en nosotros, pero es más poderoso aquel que nos ha renovado que aquel que estaba toda una vida llevándonos por el camino de muerte. Todo lo puedo en Cristo. Colosenses 1:10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor. Para poder andar como es digno del Señor, yo debo de andar en el Espíritu, agradándole en todo. Debo de permitir que el Espíritu haga morada permanente en mí.
llevando fruto en toda buena obra. Necesito al Espíritu. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿A quién necesito, hermanos? ¿A quién necesita usted? Necesita el Espíritu. Por eso es que necesitamos hacer cambios radicales, hermanos, ya. El tiempo no será más. Dice Gálatas, más adelante, capítulo 5, versículo 16 y 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el 25, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Y de esa manera se habrá en nosotros verdadero amor, amor por Cristo y amor los unos por los otros. Habrá en nosotros gozo y lo reflejaremos, lo mirarán otros y dirán, qué felices son, cómo hablan, cómo se llevan entre ellos. Habrá gozo, tendremos paz y la reflejaremos. Habrá paciencia, donde antes lo que había era otras cosas. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, todo eso lo tendremos, pero necesitamos permitir que el Espíritu Santo haga morada permanente en nosotros. Cuando Pablo nos dice, andad en el Espíritu, Él nos está enseñando a quién necesitamos para poder tener una vida adventista victoriosa. No olvidemos, sin Él, sin el Espíritu Santo, que es el medio que Dios ha dejado para darnos la victoria. Mire lo que nos dice el comentario del Espíritu de Profecía. Hay tanto de qué hablar. Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad y el amor. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Efesios 4, del 1 al 6. El apóstol exhortó a sus hermanos a manifestar en su vida el poder de la verdad que les había presentado. Con mansedumbre y bondad, tolerancia y amor, debían manifestar el carácter de Cristo y las bendiciones de su salvación. Hay un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes son animados por el mismo espíritu y la misma esperanza. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 239. Los que son participantes de la humanidad, los que son participantes de la humildad, la pureza y el amor,
y el amor de Cristo, se gozarán en Cristo, se gozarán en Dios y esparcirán luz y alegría a todo su alrededor. Se lo volveré a leer. Los que son participantes de la humildad, la pureza y el amor de Cristo, se gozarán en Dios y esparcirán luz y alegría a todo a su alrededor. El pensamiento de que Cristo murió para conseguirnos el don de la vida eterna basta para poner de manifiesto en nuestro corazón la gratitud más sincera y ferviente y obtener de nuestros labios la alabanza más entusiasta. Las promesas de Dios son ricas, plenas y gratuitas. Cualquiera que, en la fortaleza de Cristo, cumpla con los requisitos, podrá reclamar estas promesas con toda su riqueza de bendición como propias. Y al recibir abundante provisión del almacén de Dios, podrá, en el viaje de la vida, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, bendiciendo a sus semejantes y honrando a Dios con su ejemplo piadoso. Mientras nuestro Salvador previene a sus seguidores con la advertencia: sin mí nada podéis hacer. Ha unido a ella para nuestro estímulo la grata seguridad de que el que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Esto está en Hijos e Hijas de Dios, página 329. La verdad de Dios, revelada en su palabra, es un principio viviente y permanente. No debe ser considerada como una influencia entre muchas otras, sino que debe estar sobre todas las otras. Ejercerá poder en la vida y la conducta hasta que todo el ser sea asimilado a la imagen del modelo perfecto y el agente humano será completo en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, no en uno mismo, no en las ideas de los hombres, sino en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto está, Alza tus ojos, página 25. Y mire su lección al final. Aquí se nos hace a cada uno unas preguntas. Ustedes contéstelas de acuerdo a su vida con Cristo. ¿Cuál ha sido su propia experiencia de andar en el Espíritu? ¿Cómo lo haces? ¿Qué prácticas en tu vida hacen que andar en el Espíritu sea más difícil? Son 3 preguntas que usted contéstese. Así es de que, hermanos, el Señor nos dice que andemos en el Espíritu. Y como dice, el Espíritu habla a la iglesia. El que escuche y obedezca recibirá, será guiado a buenos manantiales, a buenos pastos, y habrá el verdadero gozo, amor, paz, paciencia, el fruto del Espíritu. Estará en su corazón y así se reflejará el carácter de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática.
Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.